Vamos a presentar una parte muy importante de este módulo que es el enfoque diagnóstico del mismo. La residente a cargo de él es la doctora Charia Costa, residente de segundo año de cirugía pediátrica, y esperamos que sea de su total agrado y su comprensión. Comencemos, Chari. Bueno, buenas noches. Como el doctor lo dijo, hoy continuando con nuestro módulo de Hirschsprung, vamos a hablar de ese abordaje diagnóstico. En los pacientes en los que estamos sospechando una enfermedad de Hirschsprung, solemos, como enfoque inicial, realizar una radiografía de abdomen. Entonces, en estos pacientes, ¿qué hallazgos radiológicos serían característicos de la enfermedad? La respuesta es que podemos encontrar desde una radiografía completamente normal hasta radiografías que están en relación con complicaciones de la enfermedad, como la enterocolitis o perforación intestinal. Se pueden evidenciar distensión de asas intestinales, alteración de la distribución del patrón gaseoso, engrosamiento de las paredes, edema, neumatosis intestinal o neumoperitoneo en relación a la perforación. En las imágenes que tenemos en pantalla, en la imagen de la izquierda, podemos ver cómo hay una alteración de la distribución de ese gas, una distensión del colon. En la imagen de la derecha podemos ver un paciente con enterocolitis asociada a enfermedad de Hirschsprung. Otro de los estudios que solemos realizar antes de tener nuestro diagnóstico de confirmación, que es la biopsia, es un estudio de enema con bario. En este lo que buscamos evidenciar es una zona de transición entre el segmento agangliónico contraído y el que está normalmente inervado y distendido. Acá hay una representación esquemática de cómo ese segmento que sí tiene sus células ganglionares normales va a estar distendido y pues el segmento agangliónico está contraído. Y eso es exactamente lo que queremos encontrar, esta diferencia de calibre en el enema de Bayo. En esta imagen de la derecha podemos ver eh, un paciente con una enfermedad de Hirschsprung, donde vemos la distensión de ese colon en el segmento gangliónico y el cambio abrupto en esa zona de transición. ¿Cómo se va a realizar ese enema de Bario? Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar al paciente de cúbito lateral, insertar una sonda, la cual se va a fijar y lentamente pasar el contraste. Antes de realizar esto, se debe tomar una radiografía inicial para asegurarnos que el paciente no tenga una perforación o de lo contrario podríamos llevar al paciente a una peritonitis química. También está contraindicada la irrigación rectal previa al estudio o que se haga estimulación porque podemos alterar el diagnóstico y generar un falso negativo. También se debe tener al paciente en un ambiente cálido, contar con un acceso venoso y pues luego de hacer la radiografía ya se puede realizar el procedimiento. Tener en cuenta que si usamos una sonda con balón, no se debe inflar porque puede distorsionar esa zona de transición, perforar el recto o en pacientes con un Hirschsprung de segmento ultracorto, pues alterarnos también el diagnóstico. Podemos evidenciar otros hallazgos en este enema de Bario, no solo la zona de transición, sino podemos encontrar, por ejemplo, un microcolon en el contexto de un paciente con un Hirschsprung total. Podemos evidenciar también una distensión completa del colon en un megacolon tóxico, o podemos tener otros estudios diferentes, hallazgos diferentes, perdón. Es importante recalcar que como en este paciente de la derecha, un paciente con enterocolitis, podría estar contraindicado el realizar el enema de Bario porque pueden haber microperforaciones que no sean evidentes, que no generen neumoperitoneo y ahí pues llevemos al paciente a una complicación mayor. Les traigo este estudio que publicaron este año, perdón, en donde querían evaluar la exactitud de ese enema de Bario para el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, este es un estudio retrospectivo que se realizó entre el 2009 y el 2015 en un hospital de Sudáfrica, donde tomaron 137 pacientes pediátricos
con una media de edad de 37 días y evaluaban los hallazgos que encontraban en el enema de Bario. Como podemos ver en las imágenes, hay algunos patrones, irregularidades en la mucosa que les llamaron la atención y que evaluaron pues, en este estudio. Entonces, encontraron que la irregularidad puntiaguda estrecha, que es la que vemos acá, fue la que más se asoció a los pacientes con enfermedad de Hirschsprung, que ya habían, que confirmaron posteriormente con una biopsia. De los 50 niños con Hirschsprung, 42 tenían este patrón en el enema de Bario. Otros patrones que encontraron también fueron pliegues transversales, pliegues longitudinales y irregularidades puntiagudas. Como vemos acá, algunos pliegues transversales. Ellos compararon o describieron más bien en estos pacientes la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos que tenían estos hallazgos o estas irregularidades en la mucosa, la inversión del índice recto sigmoide y la presentación de la zona de transición. Entonces, como vemos en la primera tabla, la sensibilidad no es muy buena tanto para el índice como para la zona de transición, pero es alta para las irregularidades de la mucosa. Y en cuanto a la especificidad, pues sí tenemos que la zona de transición tiene una especificidad mucho más alta, todos con una P estadísticamente significativa. En cuanto a los valores predictivos, vemos que la zona de transición tiene un valor predictivo positivo del 91%, con un índice de confianza del 95%. En cuanto a la irregularidad de la mucosa, vemos que tiene un valor predictivo negativo del 93%, con un índice de confianza también aceptable. En la tabla de abajo vemos la comparación entre los pacientes que tenían una biopsia positiva y una biopsia negativa, y vemos que tanto la zona de transición como la inversión de ese índice recto sigmoide como la irregularidad de la mucosa fueron estadísticamente significativos en estos pacientes. Este otro estudio es un estudio realizado en Sao Paulo entre 2010 y 2015, donde se tomaron los pacientes entre 0 a 15 años con sospecha de enfermedad de Hirschsprung. En este estudio evaluaban tanto la comparación entre la zona de transición y el índice recto sigmoide para evaluar cuál era un criterio más específico para la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, para hablar un poco más de este índice recto sigmoide, este se realiza tomando el segmento, perdón, el diámetro más largo del sigmoide y el diámetro más largo del recto. En niños que no tienen la enfermedad de Hirschsprung debe ser mayor a 1. En niños que sí la tienen, pues es menor. Entonces, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Aquí hicieron una asociación de capa para ver la relación entre la zona de transición y el índice recto sigmoide, y vemos que la zona de transición tiene una concordancia que es aceptable, pero cuando hablamos del índice recto sigmoide, este aumenta a moderado o a significativo. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta al realizar un enema de Bario. ¿Qué nos dejan estos dos estudios? Que no solo la zona de transición es lo que debemos buscar cuando hacemos un estudio de un enema con Bario, sino también las irregularidades de la mucosa y el índice recto sigmoide nos pueden aportar a la sospecha de ese paciente con una enfermedad de Hirschsprung. Algunos de los pacientes en los que estamos sospechando una enfermedad de Hirschsprung se presentan como un paciente con un estreñimiento crónico. El estudio funcional que se le suele hacer a estos pacientes es con una manometría. Sabemos que en la enfermedad de Hirschsprung, en el estudio con manometría, vamos a encontrar un reflejo recto anal inhibitorio donde no van a descender las presiones. Por el contrario, por ejemplo, si tenemos un paciente con estreñimiento crónico que no tiene ninguna anomalía neuronal intestinal, lo que vamos a encontrar son contracciones segmentarias en el recto y relajaciones espontáneas del esfínter interno. En otras alteraciones podemos encontrar todo tipo de alteraciones en la relajación o en la contracción
que sean cortas e ineficientes y que condicionen pues otras anomalías neuronales intestinales. En esta imagen es de un paciente que tiene una enfermedad de Hirschsprung. Como podemos ver, hay ausencia de relajación del esfínter interno durante la inyección de volúmenes crecientes de aire en el recto sigmoide, que es este. Y las fluctuaciones son altas a nivel anorrectal, como lo vemos aquí abajo. Esta es una manometría característica de un paciente con enfermedad de Hirschsprung. Es decir, que si encontramos una relajación del esfínter interno con fluctuaciones durante el reflejo anal inhibitorio y posterior al descenso de la presión, eso nos va a excluir una enfermedad de Hirschsprung. Se deben tener en cuenta que hay factores confusionales que nos pueden alterar la interpretación de esta manometría. Entonces, por ejemplo, en neonatos o en prematuros, el reflejo puede estar ausente de una manera fisiológica y se ha descrito que más o menos hasta el 14 día de vida puede que no se encuentre. Además, también se han descrito que la maduración de las células ganglionales rectales y las fibras nerviosas podrían variar de una manera natural de un individuo a otro. Esta otra manometría es de un paciente que tiene un estreñimiento crónico. Entonces podemos ver cómo hace unas contracciones rectales grandes e irregulares, lo cual está en relación con lo que acabamos de decir. Este es un estudio que se publicó en el 2015, es una revisión de la literatura que quería comparar la sensibilidad o la especificidad en los estudios diagnósticos en la enfermedad de Hirschsprung. Este es un estudio que se publicó en el Journal Pediatric Gastroenterology y lo que nos mostró es que si comparamos, por ejemplo, el enema de ovario, la manometría rectal y la biopsia, podemos ver, obviamente nuestro gold estándar tiene una especificidad casi del 100%, una sensibilidad del 93%. Pero en las ayudas diagnósticas como el enema y la manometría, podemos ver que tienen una especificidad del 90 y del 93% respectivamente, y una sensibilidad que sí baja un poco a 73 y 87%. También hicieron un estudio evaluando esta revisión solo en relación con la manometría anorrectal y encontraron una especificidad del 94% y una sensibilidad del 88%, más o menos la misma que les dio en el estudio general. Pero ¿qué podemos concluir con todo esto? Obviamente el gold estándar sigue siendo la realización de la biopsia en estos pacientes para confirmar el diagnóstico, pero un abordaje con una manometría anorrectal o un enema de ovario, teniendo en cuenta todos los ítems de los cuales ya hablamos, nos podrían dar una ayuda muy grande en el enfoque de estos pacientes. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de nuestro gold estándar, que es la biopsia. Antes de eso, recordar un poco de la histología normal. Esta es una representación esquemática de todas las capas que deberían estar en una biopsia adecuadamente tomada. Y la histología normal, donde vemos una mucosa, una submucosa, la muscular de la mucosa, la muscular y la serosa. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos de esa biopsia? Entonces, que haya una ausencia de células ganglionares en el plexo submucoso, que ya en la charla pasada explicamos por qué estas están ausentes y qué es lo que condiciona la enfermedad. Y como mecanismo contrarregulador, que haya una hipertrofia de los filetes nerviosos. Entonces, en cuanto a esas células ganglionares, vamos a ver que están ubicadas en el plexo submucoso en un número más o menos de 2 a 8. Pueden ser pequeñas e inmaduras, con forma de herradura o maduras con citoplasma y nucleolo. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo una célula inmadura de un neonato tiene menor citoplasma y es más difícil de diferenciar de otro tipo de células, como por ejemplo de una célula endotelial o de linfocitos. Esto hace que los patólogos, que son los que finalmente nos van a confirmar el diagnóstico, requieran tener una experiencia en el momento de valorar este tipo de patologías, porque no es tan sencillo como otros.
En esta otra imagen podemos ver cómo se evidencia la hipertrofia de nervios, donde están señalando las flechas, y estos van a estar presentes en la mucosa, en la submucosa, perdón, de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung como mecanismo compensatorio. Actualmente hay algunos estudios, algunas tinciones especiales que han ayudado a mejorar esa especificidad del diagnóstico patológico. Entonces, uno de ellos es la calretinina. La calretinina es una proteína que se acopla al calcio y que la expresan las células ganglionares. Entonces, pues en pacientes con enfermedad de Hirschsprung, este proceso no va a ocurrir y pues no va a haber una reacción al aplicar la calretinina a la muestra. Se ha descrito que tiene casi el mismo rendimiento diagnóstico en comparación con la acetilcolina, que es de la que vamos a hablar ahorita. Esta acetilcolina, a diferencia de la calretinina, lo que va a permitir es visualizar los nervios hipertróficos en la lámina propia. Entonces, como podemos ver en las imágenes, una es una muestra de un paciente normal y la otra es un paciente con hipertrofia de nervios en relación a una enfermedad de Hirschsprung. Vemos cómo la acetilcolina hace el marcaje perfecto de la patología. Es muy importante también hablar de la zona de transición. La zona de transición es ese segmento en el que se va a encontrar el segmento agangliónico del gangliónico, donde vamos a tener una hipoganglionosis y que puede condicionar un desarrollo, que si se realiza el descenso anorrectal en ese punto, el paciente vaya a requerir una nueva reintervención. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa zona de transición? Vamos a evidenciar aganglionosis circunferencial parcial, hipoganglionosis meintérica, hipertrofia de los troncos nerviosos en la submucosa. Es muy importante que cuando se vaya a realizar una anastomosis o cuando se haga una derivación, tomar una muestra para asegurarse que no se vaya a realizar la anastomosis a nivel de la zona de transición. Se describe que más o menos del 14 al 18% de los pacientes llevados a descenso, se realiza en la zona de transición. Este esquema representa un poco mejor cómo se van cambiando esa distribución histológica, tanto de los nervios como de la hipertrofia y como pues de las células ganglionarias. Vemos aquí en la imagen A cómo es un segmento agangliónico. En la imagen B podemos ver cómo en esa zona de transición hay algunas células ganglionarias, pero son muy pocas y no en el número normal que tenemos acá en el control o en un segmento ganglionar normal. Igual la hipertrofia de los nervios, lo mismo sucede en esa zona de transición, tiene un cambio que va a variar y no va a ser el normal. Entonces, para evitar primero que haya una necesidad de volver a realizar una nueva biopsia, a tomar una nueva muestra, hay que tener algunos parámetros para que el patólogo pueda realizar un diagnóstico apropiado. Entonces se deben realizar una biopsia por lo menos de 5 milímetros de ancho y de 3 a 5 milímetros de profundidad para que se logren ver todas las capas de las que hablamos antes. Una orientación adecuada de esa biopsia, realizando un corte perpendicular a la superficie de la serosa. Si se va a realizar por succión, pues se deben realizar de 2 a 3 milímetros de largo, un tercio más del área de la submucosa. Aquí vemos una biopsia adecuada, una biopsia insuficiente y una biopsia inadecuada. Entonces, las biopsias inadecuadas no van a contener submucosa o contienen mucosa anal, como en las dos que vemos abajo. Y pues esto va a limitar que se pueda realizar el estudio histopatológico. Se puede realizar también una biopsia por congelación durante el procedimiento quirúrgico. Se va a tomar una muestra en forma de C y se le va a realizar la coloración de hematoxilina-eosina. Hay que tener en cuenta que el estudio histopatológico
Se puede realizar en diferentes estadios de la enfermedad, se puede realizar como una biopsia primaria, se puede realizar si necesitamos hacer un mapeo intestinal, se puede realizar si ya se hizo una resección y queremos analizar ese espécimen que se resecó, o si queremos hacer una evaluación postquirúrgica de las biopsias del margen para descartar una zona de transición. Es muy importante cuando se vaya a realizar una biopsia asegurarse de la localización donde se está tomando la muestra, puesto que si tomamos una muestra muy abajo, se puede confundir con una zona cerca de la línea dentada donde hay hipoganglionosis, o por el contrario, una muestra muy alta y pasar tal vez por alto un Hirschsprung de segmento ultracorto. En cuanto a la biopsia por succión, esta nos permite realizar la toma de la muestra sin llevar al paciente a un procedimiento anestésico. Lo que hay que hacer es colocar al paciente de cúbito lateral, lo mismo debe estar en un ambiente cómodo, cálido y tranquilo, insertar el instrumento lubricado, localizar la pared posterior, posicionar más o menos a 2 centímetros de la línea dentada y aplicar succión y corte para tomar la muestra. Este es un artículo publicado este año en el Surgical Pathology Clinics, qué pena con ustedes, quedó mal la animación, donde realizan una revisión del diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung. Aquí lo que nos muestran es que se puede realizar pues esta biopsia por congelación de la cual ya hablábamos, que se debe realizar por lo menos 5 centímetros para asegurarnos que no estamos en esa zona de transición, llevarla al estudio histopatológico y realizar un corte con dona para poder realizar el estudio. Como dije, se le hace solo una tinción con hematoxilina eosina y lo que queremos ver son esas células ganglionares y la hipertrofia de los filetes nerviosos de los cuales ya hemos hablado. Este otro es un estudio que se publicó en el 2011 en el Iranian Journal of Pediatrics y lo que querían ver era la exactitud diagnóstica de la biopsia por congelación y la concordancia con la biopsia incisional. Este es un estudio que se realizó en marzo de 2000 a julio de 2008, donde tomaron 210 pacientes en el Moffitt Children's Hospital de Irán. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Tomaban los pacientes con sospecha de enfermedad de Hirschsprung, realizaban una biopsia por congelación, una biopsia incisional, le hacían coloración de hematoxilina eosina y evaluaban por patólogos pediátricos el resultado de estas. Entonces, ¿qué encontraron? Que había una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90.2% en la biopsia por congelación, un valor predictivo del 93% y un valor predictivo negativo del 78%. Sin embargo, son muy claros en decir que hay ciertos factores que van a contribuir a errores en el diagnóstico, como que se encuentran artefactos por la congelación, que se reconocen células ganglionares que sean inmaduras, que hay un corte superficial de la biopsia, que haya dificultad técnica en preparar esa biopsia por congelación, o que el patólogo no está lo suficientemente experimentado para dar un diagnóstico preciso. Encontraron que tenía una P estadísticamente significativa con una exactitud para el diagnóstico del 80.4%. Entonces, lo que ellos concluyen es que la biopsia por congelación tiene un muy buen rendimiento y es de vital importancia en el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, se debe tener en cuenta pues, que no es 100% específica y que se debería o podría ser mejor hacer una confirmación con una biopsia incisional. Este es otro estudio que se publicó, que se realizó, perdón, de 2007 a 2016. Se publicó en el 2018 en el European Journal of Pediatric Surgery, donde evaluaban la sensibilidad y la especificidad de la biopsia por succión en menores de 6 meses. Entonces, lo que hicieron fue hacer una comparación con la patología del espécimen que ya habían resecado en el momento del descenso.
encontraron una sensibilidad y una especificidad casi del 100% en los pacientes a los cuales se les realizaba una biopsia por succión. Vemos acá las cohortes en las cuales los organizaron en pretérmino, término y lactante, y vemos como casi todas tienen una especificidad y una sensibilidad muy buenas, lo cual contradice otros estudios donde se criticaba un poco la biopsia rectal debido a la dificultad técnica al encontrar esas células ganglionares inmaduras. Pasando ya a otros estudios, se ha descrito el NADPH y el óxido nítrico como un apoyo también para el diagnóstico de esta enfermedad. El óxido nítrico, pues sabemos que es un neurotransmisor que va a permitir la relajación del músculo liso en el tracto gastrointestinal y que va a realizar una reacción que va a estar mediada por GMP cíclico. Se ha encontrado que hay una deficiencia en los niveles de óxido nítrico en pacientes que tienen hipertrofia pilórica, enfermedad de Hirschsprung y acalasia del esfínter anal interno. Entonces, esto nos va a sugerir pues, una correlación fisiopatológica en la presentación de estos pacientes. También se ha descrito que para formar este óxido nítrico se requiere una reacción que es dependiente de NADPH. Entonces, lo cual hace que si identificamos la reacción del NADPH, podríamos hacer una correlación con el óxido nítrico. Aquí podemos ver en las imágenes la correlación entre un plexo mientérico normal, donde hay una reacción de NADPH normal, y acá podemos ver cómo no hay una tinción, una reacción de ese NADPH en un paciente con una enfermedad de Hirschsprung. Este estudio se los traigo, fue publicado este año para mostrar un algoritmo diagnóstico en otros marcadores inmunohistoquímicos que tal vez pues cada vez van a ir reemplazando solo el estudio con hematoxilina eosina y que van a terminar siendo pues el principal apoyo para los patólogos para podernos dar un diagnóstico certero. Este estudio se realizó en Polonia. Lo que querían evaluar era determinados marcadores inmunohistoquímicos, mirar qué exactitud tenían estos marcadores frente al diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung y también pues, plantear un algoritmo diagnóstico de cómo se deberían usar estos marcadores. Lo que hicieron fue tomar 60 pacientes divididos en dos grupos, el primer grupo con diagnóstico de Hirschsprung y el segundo grupo que tenía otras patologías como enterocolitis, iliomeconial o vólvulo sigmoide, y evaluar la respuesta de estos marcadores. Entonces lo que encontrábamos es que, por ejemplo, en la gráfica A, la identificación de las células ganglionarias para el marcador CD56 fue hasta del 94%, para S100 fue hasta del 82%, y para la periferina fue del 73%. Ellos tomaban 4 parámetros para decir que esos marcadores eran útiles al momento del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, lo importante, o los parámetros que ellos tomaban era, primero, que se pudiera distinguir las células ganglionares de otros componentes, que sería esta. La segunda, que existieran ausencia de artefactos o artificios que limitaran la valoración de ese marcador. La tercera, que existiera una buena intensidad al momento de la marcación de esas células ganglionarias, como por ejemplo vemos acá, el CD56 tenía una marcación del 91% y la periferina del 83%. Entonces aquí podemos encontrar que también evaluaron la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos de todos esos marcadores. Y los marcadores que mejores resultados obtuvieron fueron el S100, con una sensibilidad del 97%, una especificidad del 100%, y el CD56 con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 100%. Entonces, con estos resultados, lo que ellos hicieron fue plantear un algoritmo de cómo hacer el enfoque diagnóstico de estos pacientes. Entonces, si tenemos un paciente con signos o síntomas
sugerentes de enfermedad de Hirschsprung, le realizamos la biopsia, le hacemos la coloración de hematoxilina eosina y le podemos hacer 2 sets de marcadores inmunohistoquímicos. El primero puede ser, el primero es con CD56 y S100 y el segundo con periferina calretinina. Sin embargo, encontraron que el mejor set era este de CD56 y S100, donde encontraban una sensibilidad del 91 al 97% con una especificidad del 100%. Esto podría, digamos que, revolucionar el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung, puesto que ahorita los marcadores que se suelen hacer son calretinina y acetilcolina. Hay muchos marcadores que se están desarrollando para poder identificar algo específico que nos dé un diagnóstico inequívoco, de la enfermedad de Hirschsprung. Vemos que hay muchísimos marcadores neuronales, entéricos, que se relacionan con el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, ninguno ha presentado la sensibilidad y especificidad del 100%, y pues se encuentran muchos en estudio, pero podemos ver que a eso llegaremos en un futuro. Les quise traer este artículo porque habla de un gen que es el FOX2B, el cual es un gen que va a codificar para un factor de transcripción que va a permitir el desarrollo y diferenciación de las células ganglionares. En el sistema nervioso autónomo o en el sistema nervioso entérico existen 2 vías de diferenciación de las células. Va a haber una vía delta que va a diferenciar las células neuronales y la vía Notch que va a hacer que se diferencien las células de la glía. Ambas vías de señalización van a estar mediadas o van a estar reguladas por este gen. Entonces, debido a eso, se realizó un estudio prospectivo en París de 2017 a 2019, donde se incluyeron 68 pacientes con sospecha de enfermedad de Hirschsprung, tomaron 9 autopsias de fetos y 5 pacientes pretérminos para evaluar la sensibilidad y la especificidad de este gen como un marcador. Como podemos ver en las imágenes, tanto en los fetos como en el pretérmino, como en pacientes que tenían una pobre diferenciación de esas células ganglionares, todas las células ganglionares marcaban con FOX2B independientemente del estado de madurez de esas células. Entonces, lo que podemos concluir es que en este estudio evidencian que el FOX2B va a hacer una tinción muy sensible de las células ganglionares en todas las etapas, independiente a la diferenciación que tengan esas células, y se puede expresar en pacientes pretérmino, en fetos y en todos los pacientes que tengan una enfermedad de Hirschsprung. Esta alta sensibilidad va a permitir pues, que se haga un sobrediagnóstico de la enfermedad y que en pacientes que tengan algunas anomalías neuronales intestinales podamos diferenciarlas frente a los pacientes que tienen una enfermedad de Hirschsprung. Entonces ya hablamos de la biopsia, de los abordajes, de los distintos abordajes diagnósticos que tenemos y de las herramientas diagnósticas. Por último, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales para tener en cuenta que la enfermedad de Hirschsprung no es la única alteración neuronal intestinal que vamos a tener. Entonces, la primera va a ser la hipoganglionosis del colon. Puede ser una enfermedad que ocurre aislada o en asociación con la enfermedad de Hirschsprung. Puede conllevar, al igual que un Hirschsprung, a un megacolon. Va a representar el 5% de las malformaciones neuronales intestinales y se va a encontrar una reducción en el número de células en el plexo mientérico, que van a tener una reacción a LDH. Una diferencia importante es que va a haber una baja actividad de la acetilcolina. Hay algunos casos borderline donde el diagnóstico no es tan claro y se puede hacer una manometría anorrectal para tener un diagnóstico más certero.
En estos pacientes también se evidencia que el número de células nerviosas se reduce en un factor de hasta 10 y que las distancias intergangliónicas aumentan significativamente. Sin embargo, estos pacientes sí tienen células, pero pues en menor cantidad. Otro de los diagnósticos diferenciales va a ser la displasia neuronal intestinal tipo B, la cual va a ser una anomalía del desarrollo del plexo submucoso. Puede tener la misma clínica que un paciente con enfermedad de Hirschsprung. Puede haber una asociación con la enfermedad de Hirschsprung hasta en el 25 a 35% de los pacientes. El diagnóstico de esta enfermedad, al igual que todas las otras, va a ser histológico y con comprobación inmunistoquímica. Y podemos ver que hay ganglios gigantes en la submucosa con más de 8 células nerviosas de menor tamaño al usual, como lo vemos en la imagen de la derecha. Normalmente, en un intestino sano, deben haber de 4, más o menos 2 células, y en estos se encuentran 10 o más o menos 2 células que son de menor tamaño y algunas pueden tener la morfología alterada. Para hablar de displasia debe haber por lo menos de 20 a 26% de ganglios gigantes, porque en algunas personas se podrían encontrar algunos ganglios de ese tamaño sin ser anormal. Hay que diferenciarla de la displasia neuronal intestinal tipo A, la cual es una enfermedad muy rara que se encuentra en menos del 1% de los pacientes, y lo que va a presentar es una inmadurez de la inervación simpática del plexo mientérico, de los vasos arteriales y de la mucosa. Y esta se va a diferenciar en que se presenta como una colitis ulcerativa en la etapa neonatal. Otro de los diagnósticos diferenciales es la hipoganglionosis oligoneuronal hipoplásica. Se caracteriza por la hipoplasia de los plexos submucosos y mientéricos luego de los 3 años de vida. Sigue siendo esos ganglios menores al 50% luego de los 3 años, en comparación pues, con un control normal. Se puede o se presume que la alteración que se presenta es secundaria a una alteración en la glía. Y por último, otro diagnóstico diferencial es la desmosis coli. Esta no es una alteración neuronal per se, sino es una malformación en la red de tejido tendinoso en las capas del músculo circular y longitudinal, que va a hacer que la localización normal de ese plexo mientérico no sea la normal, pero no porque esté el alterado, sino porque la capa tendinosa donde reside pues está en una disposición incorrecta. Para terminar, quisiera hablar un poco de las posibilidades diagnósticas que se vienen a futuro. Este es un estudio que se publicó en el Neurogastroenterology and Motility Journal, donde hablan de la endomicroscopía láser confocal. Esto lo que va a permitir es que se realice una microscopía de la mucosa gastrointestinal, donde durante una endoscopia, después de aplicar unos tintes fluorescentes. Entonces lo que hicieron ellos fue tomar 9 pacientes entre 2014 y 2016 en el Tokyo Metropolitan Children's Hospital y evaluar los hallazgos que encontraban. Entonces acá podemos ver en la imagen A, ellos lo describen como una imagen en escalera, donde se ven las células ganglionares y esta disposición en escalera. La correlación histopatológica, podemos ver acá las células ganglionares en abundante número. Aquí podemos ver en una zona de transición cómo esta imagen se ha reducido un poco y el número de células ganglionares que se ven en la endomicroscopía son menores. Esta es la correlación histopatológica y también podemos ver cómo se han disminuido ese número de células. Este es en un segmento agangliónico y vemos que ya no hay esa configuración en escalera y definitivamente no hay células ganglionarias y esta es la confirmación histopatológica. Este es un cohorte transversal donde evidencian esta onda
entorchada, la cual se relaciona con la hipertrofia de los filetes nerviosos. Y vemos acá su correlación histológica, donde está la hipertrofia del nervio. Entonces, probablemente a futuro podemos hacer estudios menos invasivos para el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung, como lo es este, o como es el estudio genético que les presenté antes. ¿Qué podemos concluir? Que la biopsia sigue siendo el gold estándar. Sin embargo, tenemos muchas ayudas diagnósticas para enfocar la enfermedad, como son la manometría, como es el enema de Vario, y podemos en cada uno de ellos encontrar diferentes hallazgos que nos puedan sugerir la enfermedad. Siempre debe haber un trabajo conjunto de patólogos y cirujanos para tener un mejor desenlace en los pacientes y tener siempre muy en cuenta que un patólogo, se requiere un patólogo con experiencia para poder dar un diagnóstico certero. Cada vez tenemos el desarrollo de diferentes métodos diagnósticos menos invasivos y más específicos que probablemente vayan a cambiar el curso de la enfermedad. Y siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales en estos pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Chari, por la charla. Fue una charla bastante completa acerca de lo que hay ahora en diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Digamos que nosotros aún aquí como Latinoamérica estamos algo limitados, no solo en las tinciones, sino incluso en la agudeza diagnóstica. Yo quisiera oír su experiencia acerca por ejemplo, la biopsia por succión y el rendimiento diagnóstico real en nuestros hospitales y en nuestros países de este tipo de biopsias. Realmente, pues digamos, aquí en nuestra clínica nosotros seguimos haciendo biopsias pues de la forma usual y realmente estas biopsias están siendo leídas por un solo departamento de de patología pediátrica, básicamente, para uno tomar una decisión tan grande como la de llevar o no a un paciente para la realización de una corrección de una cirugía para corrección de enfermedades. No sé si alguien quisiera contarnos su experiencia, el doctor Niño o William allá en en el Valle de Lili, quisieran aportar algo más. Profe Niño, tiene la palabra. Gracias, Andrés. Qué pena que he tenido muchos problemas para estar en la reunión y en esta llegué tarde, pero lo que oí fue maravilloso. Tres cositas nomás. Lo primero, el diagnóstico de Hirschsprung es dependiente del patólogo. Tenga usted todos los exámenes que tenga, sigue dependiente del patólogo. ¿Y de qué depende? De dos cositas. De la calidad de la biopsia, que es lo que nos corresponde a nosotros tomar biopsias de buena calidad, de buena calidad. Y segundo, de la experiencia del patólogo. Eso tiene que ser un patólogo experto. Eso no hay otra oportunidad. Es un patólogo experto. La otra cosa, la transición. La transición es un problema quirúrgico que uno la ve con los ojos. Es un problema radiológico que se ve con el colon por enema. Y es un problema histológico que se ve con las biopsias. Esas cosas, esas tres transiciones no están al mismo nivel. Usted puede encontrar una transición, por ejemplo, a 10 centímetros patológica y la transición del cirujano estará a 8 centímetros o a más. Lo mismo pasa con la radiología.
Entonces estamos dependientes del patólogo. La otra cosa que habló, en 1972, en la enfermedad de Hirschsprung, pasó una desgracia, yo lo titulo así, cuando Meyer-Ruiz sacó sus displasias neuronales y eso fue muy grave, eso fue muy grave, tan grave que el mundo se dividió. Los América hacía matoxilina docina y Europa hacía la coloración de acetilcolinesterasa, totalmente distintos. Y para completar, a Meyer Ruiz se consiguió un amigo llamado Prem Puri, un tipo muy bueno, y él le acolitó todo. Y comenzaron a aparecer una cantidad de marcadores impresionantes que nosotros no sabemos ni cómo interpretar esos marcadores. La, los marcadores de plata, la diaforasa, la que habló la doctora, sí, la LH, bueno, una cantidad de cosas que nos confundió, que nos confundió. Y aparecieron unos conceptos, hipoganglionosis, displasia neuronal colónica tipo B. Bueno, eso fue una pesadilla, fueron como 15 años, más como 20 años que uno no sabía qué hacer. Actualmente es la coloración estándar de hematoxilina docina y el patólogo experto y la acetilcolinesterasa cada vez se hace menos. Afortunadamente, afortunadamente. De modo que tenemos que tener un patólogo experto. En la Misericordia tienen la gran suerte de tener a la doctora Lina. Ella es una patóloga experta. Pero yo creo que es la única persona aquí en Colombia que le puede dar uno la bendición. Bueno, no hablo más. Bueno, efectivamente, pues, lo que dice el profe Niño es muy cierto. Nosotros, pues, digamos, tener que tomar la decisión de operar o no un paciente con una cirugía tan grande para enfermedades de porque Hable otra vez, Andrés Pérez, que no se le oyó nada por un timbre que había ahí. aló, aló, ¿se me oye mejor? Aló. Ya, Ahí ahora sí. lo estamos oyendo, ahí lo estamos oyendo. Entonces, pues definitivamente, pues uno para tomar una decisión tan compleja como operar un paciente con enfermedad de Hirschsprung, pues desgraciadamente aquí en el altiplano cundiboyacense recurrimos siempre a la doctora Lina Jaramillo, eh, y a mandarlas al Hospital de la Misericordia. Creo que, digamos, pues eso ha hecho que pues casi siempre terminan revisadas las biopsias allá, y hemos tenido muchas sorpresas, o sea, biopsias que han sido leídas de las dos maneras, como Hirschsprung y que al revisarse no tienen Hirschsprung, biopsias que han sido leídas complejas, graves, de biopsias que han sido leídas como que tienen células ganglionares y se desciende el colon y después a la revisión del descenso y las biopsias del descenso tienen enfermedad de Hirschsprung, lo que se descendió. Pues digamos que ese tipo de cosas uno trata de solventarlas, pidiendo la revisión siempre en el Hospital de la Misericordia.
No sé si algún cirujano de fuera del país, en Latinoamérica, presente el mismo problema en este tipo de pacientes. No sé si haya alguien por acá, fuera del país, que quisiera hablar. ¿No? Bueno. Eh, digamos que este nuevo, entonces pasando a otro tema, este nuevo formato pues tiene una cosa muy buena y es que hemos hecho charlas más profundas sobre temas más puntuales pues se van a conservar estos temas en nuestro banco de temas en YouTube y esperamos pues que esto ayude a que cuando ustedes tengan algún paciente con este tipo de problemas pues puedan recurrir de nuevo a estas charlas para poderse informar. El 30 de noviembre, en 7 días, tenemos una charla especial. Es una charla que el doctor Diego Piñeros, que es cirujano cardiovascular, muy amablemente nos va a colaborar en ella. Es una charla acerca de técnica en anastomosis vascular en pacientes pediátricos y en pacientes en general, más enfocada a trauma. Es una charla pues que debido al tiempo que tiene el doctor Piñeros, que es pues bastante limitado, pues nos pidió dictarla ese día y pues la vamos a hacer ese día. Esperamos pues que no vaya a descontinuar nuestro módulo de HISPRUN y esperamos también que sea de su agrado, el agrado del público que nos acompaña frecuentemente. Y el próximo jueves esperamos tenerlos para una charla bastante, pues tratamos de hacerla a profundidad del módulo de trauma que está dictando pues el equipo de cirugía del Rosario que nos acompaña en la Clínica Infantil con Subsidio. Y esta charla es trauma hepático. Esta charla se va a dictar el jueves a las 8 de la noche y esperamos pues también que tengamos una asistencia copiosa y sea del agrado de ustedes. Pues no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta. Bueno, si nadie más, damos por finalizar la charla y esperamos pues tenerlos el próximo jueves con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profe, por volver a nuestras charlas. Pensamos que había sido, ¿cómo es esto? Hostil el cambio de plataforma para su merced. No, yo feliz de volver a estar con ustedes. Muchísimas Feliz. gracias, profe. Bueno, gracias, Andrés. Gracias, doctor. Entonces, Chari, gracias. Bueno, hasta nos, mañana. A nos descansar. vemos entonces el próximo jueves y los esperamos en las charlas. Listo, Bueno, hasta gracias. luego. Gracias. Gracias.